Santiago Abascal expone su contundente respuesta ante lo que él describe como la censura y autocracia del gobierno de Pedro Sánchez. Durante su intervención, Abascal denuncia que las órdenes del presidente Sánchez para que el señor López interviniera y pidiera la retirada de sus palabras del orden del día son un claro ejemplo de censura. Abascal reafirma sus declaraciones sobre la violencia política, señalando que esta proviene siempre de la izquierda y del islamismo. Cita ejemplos recientes como los atentados contra Trump, Bolsonaro, Fico, Villavicencio, André Ventura y Alejo Vidal Quadras, y también hace referencia a varios asesinatos históricos de primeros ministros en España, como Cánovas, Canalejas, Dato y Carrero Blanco, así como el asesinato de Calvo Sotelo en 1936 y los intentos fallidos contra Maura, Aznar y los reyes Alfonso XII y XIII. Abascal critica la actitud de victimización de algunos políticos y periodistas ante la persecución de ETA, argumentando que la violencia política siempre ha venido de los mismos sectores. A continuación te dejo con las declaraciones de Santiago Abascal, pero antes no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte ninguna noticia. Hemos vuelto a asistir hoy a las órdenes en directo del señor Sánchez al señor López para que interviniera. Y ha intervenido por unas supuestas alusiones a la izquierda, para aprovechar y hacer un discurso político e inmediatamente después pedir la retirada de mis palabras del orden del día. Yo lo agradezco porque el ánimo censor que demuestran viene muy bien para que denunciemos la autocracia a la que ustedes quieren llevarnos. Retiren lo que quieran, que lo volvemos a repetir y lo diremos también fuera de aquí. Pero claro, yo voy a volver a reiterar lo que he dicho. Yo he afirmado que la violencia política viene siempre de los mismos y contra los mismos, y viene siempre de la izquierda y del islamismo. Y he puesto ejemplos recientes. Trump, tiroteado. Bolsonaro, apuñalado. Fico, tiroteado. Villavicencio, asesinado. André Ventura, un intento de atentado en Portugal y un disparo a Alejo Vidal Quadras muy cerca de aquí. Pero es que ha sido siempre así. Vayamos al histórico. ¿Cuántos primeros ministros han sido asesinados en España por la izquierda? Cánovas, Canalejas, Dato y Carrero Blanco, del que han hecho muchísimas bromas en esta tribuna, como lo hacían algunos sobre Donald Trump, algunos periodistas de los que andan por el Congreso estos días. Sí, le parecerán exageraciones, pero es la puñetera verdad, señora ministra. Por no hablar de los intentos fallidos, ¿no? Y de algunos ejecutados, como aquel contra el líder de la oposición en 1936, Calvo Sotelo, y los fallidos contra Maura, contra Aznar, contra Alfonso XII y contra Alfonso XIII. Y salen aquí a envolverse en la victimización por la persecución de la banda terrorista ETA, por cierto, también de izquierdas y socialista como ustedes.